Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a compartir nuestro programa especial con Ricardo Villamil. Ricardo Villamil es economista, profesor universitario. Bueno, ya ha trabajado con mucha solvencia y mucha profundidad todos los ángulos de la crisis económica del país. Así que tenemos un invitado de lujo para conversar sobre estos temas. Sí, señor, y justamente por eso es que Ricardo podrá ser capaz de, ahora que estamos enfrentando el umbral, estamos pasando pues el umbral hacia un nuevo año, Ricardo, comenzar tratando de dibujar un poco los escenarios económicos que tenemos para el año que viene, que no deben ser muy auspiciosos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes acá. El tema de la economía obviamente ha tomado protagonismo recientemente, después de varios años que permaneció un poco descuidada por la bonanza económica que vivía el país. Los temas eran fundamentalmente políticos y la economía se sentía que no había problema, precios petroleros altos, acceso al financiamiento internacional, y no veíamos el trasfondo que se estaba construyendo de endeudamiento, de vulnerabilidades que estallan hoy en día. O sea, hoy en día estamos pagando la cuenta de una mala administración de una bonanza petrolera. Algo que paradójicamente nos sucede por segunda vez, porque ya lo habíamos vivido en los 70, no aprendimos la lección. Los demás países petroleros y mineros sí la aprendieron y construyeron fondos de ahorro, generaron independencia en sus bancos centrales, o sea, hicieron la tarea de prevenir la gran dificultad que tenemos nosotros para aprender lecciones. Nosotros no lo hicimos y tropezamos dos veces con la misma piedra, y esta vez quizás con mucha más profundidad. O sea, la caída es mucho más fuerte. Lo que nosotros vemos antes de proyectarnos hacia el 2017, ver lo que es un 2015, 2016 y lo que venimos arrastrando desde el 2012, es una profunda caída del Producto Interno Bruto, o sea, del ingreso de Venezuela, del valor de las exportaciones petroleras, de lo que entonces podemos importar y por tanto de la escasez y el altísimo costo de los productos, que ya cada vez son muchos más los que pasan a dólar libre, los que estaban controlados. Antes uno decía, bueno, hay cola, lo consigo, pero ya se van liberando productos, y lo que estamos viendo es una brutal escasez de divisas, porque PDVSA no puede generar divisa porque tiene un peso de una deuda enorme, además que le caen los precios del petróleo, está cargando con el endeudamiento pesadísimo, no en su propia industria, sino un endeudamiento que le colocó el gobierno. Entonces tenemos una situación donde estamos enfrentándolo con los brazos atados. Y nos está pegando entonces la crisis por completo. Cuando vemos, bueno, ¿y será que esto es pasajero? ¿Será que en el 2017 es mejor? ¿Será que esto se alivia? Bueno, las perspectivas son más bien contrarias a este tema pasajero. ¿Por qué? Porque estos últimos años has podido de alguna forma amortiguar la dureza del ajuste con liquidando activos externos, matando las reservas internacionales, endeudando a Citgo, haciendo swap de oro y vendiendo las reservas internacionales, raspando la olla, raspando la olla en temas de activos externos, y ahora en el 2017 ya no tienes con qué. O sea, ya revisaste hasta el último rincón de la casa, de donde había un billetico por ahí de $1 perdido en un bolsillo de un traje por ahí viejo, así es. Y ya no tienes nada que rematar. Empeñaste las ollas de la abuela, vendiste los carros, hiciste todo. Sacaste de aquí a allá. Y el reflejo de lo que ha hecho el gobierno en materia de administración de divisas y de recursos también lo ha hecho el ciudadano, porque el ciudadano también enfrenta el 2017 dice, bueno, ¿y de dónde saco yo ahorro? ¿Cómo ha ahorrado en los últimos 4 años? No ha podido ahorrar. Los activos que tenía, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, mira, si a mí se me friega el carro, o se me quema la nevera, o se me quema la lavadora, o sea, activos que hoy en día se reponen en dólares, es una crisis para la familia. Es una crisis. Es una crisis porque ¿cómo repones tú un automóvil? ¿Cómo repones tú una nevera? ¿Cómo repones tú un artefacto electrónico, un horno CCTV? Porque al tema de la ausencia del repuesto tiene que añadirle el costo. Claro, entonces tú dices, yo de broma vivo, o sea, de broma estoy comiendo, imagínate si pasa algo de esa naturaleza. Entonces, la situación hacia adelante es nada halagadora, especialmente porque no vemos ningún indicador de que hay un cambio en la política económica, de que hay un cambio en la orientación económica, sino más bien
bueno, vamos a quebrarle el brazo al dólar paralelo, vamos a meter preso al de Dollar Today, vamos a demandar a los que están hablando de Venezuela en el exterior, a la banca de inversión que evalúa mal a Venezuela. Entonces yo digo, eso es como meter preso a Damaso Blanco porque está perdiendo el Magallanes, él lo está narrando el juego. Exactamente. O sea, él dice, bueno, nos dieron un Today, nos anotaron 4 carreras, bueno, él está narrando el juego, él no es culpable de que el Magallanes esté perdiendo. Entonces, ir a buscar a los que están describiendo el mal para culparlos del tema, eso es algo de, bueno, de cacería de brujas, de chivos expiatorios, de ridiculeces que no van a resolver el problema de fondo, y es una distracción que ya resulta hasta ridícula. Y el otro tema es que acentúa entonces la emisión de dinero inorgánico para cubrir, Claro. pero que te genera, te Claro, potencia la inflación. Y por eso, digamos, es que estamos viendo lo que estamos viendo ahorita con una agudización particular, porque uno dice, bueno, ¿y qué le ha pasado al dólar? Ahorita yo creo que una de las desgracias de ese economista es que no tiene la respuesta de lo que está pasando. Sí, todo el mundo te pregunta, el dólar como está si donde tuviera está. una bola de cristal. Entonces tú dices, bueno, uno, es un mercado muy poco transparente. De hecho, eso es gran parte del problema, que no hay un mercado de divisas. En todas partes del mundo hay un mercado de divisas, así como hay un mercado sabe de si víveres, sube, si así como hay un estabiliza. mercado de cualquier cosa. Tú vas a un mercado donde hay compra y venta de bienes, el mercado de Chacao, qué sé yo. Entonces dices, debería haber un mercado de divisas, pero no lo hay, es prohibido. Entonces, cuando algo es prohibido, es oscuro, se presta a trampas. Es difícil de conseguir el caso, por lo tanto es Entonces caro. tú dices, bueno, hay muy pocas transacciones, no hay transparencia en la forma como se determina el precio, pero también hay razones para pensar que es lógico que esté subiendo. ¿Por qué? Porque tú ves un país que no está generando divisas, porque de broma con lo que exporta de petróleo, paga la enorme deuda en que se metió estos últimos años. Así es. Entonces no le quedan muchos dólares para darle al gobierno. El gobierno dice, bueno, ¿y cómo pago yo mis sueldos, salarios, y ahorita que viene utilidades y todo lo demás? No tengo dólares para darle al Banco Central para que me dé bolívares, entonces lo que hago es imprimir dinero. Entonces no tengo bienes, le estoy dando a la gente dinero para las utilidades, pero no tengo dólares para importar nada. Maté la producción nacional porque ley de tierras, expropiaciones, precios regulados. Entonces no tengo bienes locales, no tengo bienes importados y tengo una masa de dinero que le estoy dando a la Ahora, gente. y estamos tratando de despejar un poco el panorama, si es que tiene algo de despejable para el año que viene, es decir, qué va a pasar, bueno o malo, pero ver qué es lo que va a ocurrir. Ahora, cuando las cosas se complican de esta manera, Ricardo, llega un momento en que por algún lado brinca la liebre. No puede ser que de repente el dólar esté subiendo de esa manera, porque tiene que tener un techo. Ya va a llegar un momento que nadie va a poder comprar dólares. No, ni siquiera en el mercado negro. Lo que pasa es que este tipo de cosas es difícil ponerle fechas, topes, momentos de quiebre. Los sistemas son complicados, los sistemas sociales y políticos son muy complicados. Uno dice, ¿hasta dónde aguanta esto? Entonces tú dices, bueno, si tú te vas a la experiencia histórica, tú dices, bueno, en Zimbabue, ¿a cuánta llegó la inflación? La gente andaba con carretillas de dinero. En Argentina te cambiaban los precios mientras estaban en la tienda. Entonces las inflaciones no es que tú dices, bueno, más de 600 no puede ser, o más de 700 no puede ser. Mentira, sí puede ser más de 600. Ahora, ¿cuándo revienta? Hay un límite que tú dices, cuando la inflación llegue a tal cosa, tendrán que ceder y habrá un cambio de política económica. Eso yo por lo menos no lo veo así. No lo ves, claro. Porque yo no creo que, por lo menos hay gente que piensa que las crisis económicas hacen que un gobierno tenga que, o cambian los gobiernos, o cambian de política, y no necesariamente así. Porque tú ves, por ejemplo, la experiencia cubana es de un gobierno que ha atravesado crisis económica con hambruna, China lo mismo, Zimbabue ya lo cité también. O sea, no hay una correlación directa entre una crisis económica y una crisis y una salida política. Hay una No relación necesariamente. exacta, No la hay. aunque sí interfiere. Es por una supuesto. presión. Claro, Hay una crisis presión. económica interfiere. Bueno, pero en esa la presión política. tiene Es que una olla que catalizar. va acumulando. Pero podría caer en la resignación. Por ejemplo, eso en sí. el caso de Cuba cayó en la resignación, la aceptación, la adaptación a un medio de mayor carencia, a celebrar que de repente tenemos una cerveza para tomarnos entre los 4 y hacemos una fiesta porque tenemos una cerveza para tomarnos entre los 4. Y nosotros vemos aquí ya síntomas de cierta resignación, cierta aceptación, que son peligrosos. Por ejemplo, que uno vaya por la autopista y la mitad de las vallas son múdese para Miami, que es un síntoma de decir, tire la toalla, amigo. Exactamente. Ya aquí no hay nada que hacer. El que puede, váyase para Miami.
Entonces tú dices, oye, esta sociedad está aceptando esto, o parte de la sociedad está aceptando esto. Entonces eso es un síntoma muy peligroso de una suerte de resignación y aceptación de algo inevitable, que es peligroso. Entonces, ¿dónde termina esto? Tú dices, bueno, esto obviamente hacia el 2017 hay una profundización por ejemplo, de los temas de escasez, porque uno no visualiza mayores ingresos petroleros, porque los precios no parecen estar subiendo. Los volúmenes de producción, PDVSA y sus empresas no se ve, digamos, más bien hay problemas de abandono por parte de empresas suplidoras porque les deben dinero, porque no logran una eficiencia operativa. No, entonces la producción está cayendo. Yo no te estoy diciendo cuándo termina esto porque te estaría pidiendo que te convirtieras en una especie de pitonizo y no es la idea. Es un poco más serio que eso, es decir, ¿cuáles son las condiciones? Así como tú me dices, mira, en tales países pasó esto, la gente se resignó, andaban con carretillas, pasaban los cambios de precios de un minuto para otro, pero el problema es que en la experiencia acumulada de países que han vivido situaciones parecidas, aunque yo creo que nosotros tenemos particularidades que nadie más ha tenido, ¿cuáles son los factores que tienen que reunirse para que, si bien no termina, por lo menos exista una vía que de alguna forma pueda orientar un cambio? No, la pregunta me parece muy válida porque efectivamente existe quizás el primer elemento para comenzar a salir de un problema de este tipo es reconocer que estás en un problema. O sea, es como quien se perdió manejando por un lugar y dice, lo primero que tengo que reconocer es que estoy perdido. Exacto. Entonces, típica cosa que pasa en las películas, pero mi amor, pregunta, no, yo sé por dónde ando. Entonces, mientras el esposo siga manejando, pretendiendo que sabe por dónde va, y no tenga la humildad de decir, déjame pararme aquí a preguntar, porque efectivamente estoy perdido. O el caso del enfermo que no atiende al médico. Que no atiende al médico. Entonces, lo primero, uno, reconocer que estamos perdidos y que tenemos que preguntarle a quien sabe, al que conoce este tipo de situaciones, cómo salgo de esta situación. Y sobre todo a quien puede, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué referencias hay? Como tú me preguntabas, Maki, bueno, uno dice, Perú vivió una hiperinflación, vivió un tema de seguridad pública enorme con Sendero Luminoso, o sea, era un país que estaba desahuciado prácticamente durante el primer gobierno de Alan García, cuando le entrega a Fujimori. Y tú dices, bueno, ¿qué hicieron? Entendieron lecciones. O sea, primero aceptaron un problema, dijeron, mira, estábamos por el camino equivocado, estatizando bancos, imprimiendo dinero, una política populista, socialista equivocada. Y tenemos que rectificar el rumbo. Entonces es el primer gran paso. Y después otra cosa que te enseñan es esas lecciones que tú dices, una vez que tú haces eso, comienzas a avanzar relativamente rápido en la solución de tus problemas porque estabas tan rezagado, tenías tan aplastada tu economía que al liberarla de todas las amarras que tenía, comienza un emprendimiento, una inversión, un aprovechamiento de recursos que Venezuela los tiene de sobra. Entonces tú dices, Venezuela tiene los recursos, pero no están siendo utilizados. El recurso humano está haciendo cola, o se va del país, el médico está en otra parte, entonces los recursos no los estamos manejando bien, el petróleo lo tenemos, pero enterrado. Claro. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? No estamos haciendo nada. Entonces, si liberamos esas fuerzas humanas, naturales, productivas, podríamos tener un despegue rápido. Eso lo demuestra Perú, por ejemplo, el país que más creció en los últimos 17 años. Entendieron lecciones como no se debe jugar imprimiendo dinero, el Banco Central debe ser una cosa independiente. ¿Y qué tienen hoy? Tienen una de las inflaciones más bajas de América Latina, se endeudan a tasas parecidas a las que se endeuda Estados Unidos, un país como Perú. Imagínate tú. Tienen grado de inversión, o sea, la gente invierte en Perú, tú ves, el tema de la seguridad ha sido prácticamente resuelto, tú sales a las 2 de la mañana y caminas por Lima. Claro, así es una explicación bastante convincente del cuadro venezolano. Pero en muchas de esas experiencias que se dieron, sobre todo en los años 80, ¿no? En los años 90, que tenían que ver con el famoso tema de la deuda externa, y bueno, y surgieron fórmulas en América Latina. Se aplicó el famoso consenso de Washington, el Fondo Monetario. Bueno, sabemos que hubo algunos resultados. Otros dicen que si bien esos números macroeconómicos definieron esa tendencia, tampoco pudieron abordar el problema de fondo, que es el problema de la desigualdad social y económica. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero en el caso de Venezuela pareciera que hay una diferencia, y es que en Venezuela esto tiene una explicación ideológica.
hay una explicación política, no es solo que la economía entró, digamos, en un proceso de crisis, sino que además aquí hay un proyecto que de alguna manera no concibe las cosas tal como pudiera concebirlas, pues un economista, digamos, profesional, pues ajustado a la teoría, al estudio, como en el caso tuyo. Pero sin embargo, dicen algunos economistas que el gobierno, por la vía de la necesidad, ha tomado medidas, por ejemplo, en el caso del abastecimiento, que de alguna manera explica el hecho de que la inflación hoy haya crecido por precios de productos que antes no se conseguían, porque estaban por la vía regulado, y que hoy se consiguen pero a precios internacionales. Y que ese es un factor que no se ha declarado, esa política, a lo mejor no tiene el efecto de una apertura económica, pero pareciera que las circunstancias están obligando a ciertos pasos, ¿no? ¿Es cierto esa versión? Sí, yo te diría que sí, pero toda liberalización, o sea, obviamente a lo que al gobierno le gustaría es no tener que liberar precios, sino mantenerlos, que la harina pan siguiese costando 19 bolívares, o sea, le encantaría eso, pero no puede. Entonces dice, voy a tener que liberar porque no tengo cómo mantener esos precios artificiales, estoy importándolo muy caro, entonces voy a tener que poner la harina de trigo o el champú o tal cosa, voy a tener que liberarlo. Tú dices, voy a pagar el costo político porque obviamente el consumidor va a sufrir del aumento de precios, pero no tengo los beneficios que se derivan de una liberalización. La lógica de una liberalización es que ahora el productor de champú, de tomate, de maíz, de lo que sea, dice, ahora con este nuevo marco de precios vale la pena sembrar maíz, vale la pena producir harina de trigo y distribuir harina de trigo. Pero tú solamente liberalizaste, pero no generaste todos los cambios que tienes que generar en los derechos de propiedad, en la persecución, en estar... Entonces lo que tienes es el puro costo de la liberalización, sin los beneficios en materia de mayor disponibilidad de bienes, empresas que se reactiven a producir porque hay un nuevo marco de reglas de juego. Entonces cambiaste una regla del juego, que lo que hace es puramente solucionar un problema del gobierno, pero el problema de la empresa no se soluciona, porque la empresa sigue diciendo, yo en este país no invierto ni loco. Porque ahí entra a jugar el otro factor fundamental, el de la confianza, ¿no? Claro. Para inversionistas. Imagínate tú que tú vas a decir, yo voy a sembrar harina de maíz ahorita, o sea, yo voy a agarrar y voy a incurrir en los costos de sembrar, preparar la tierra, sembrar, tener listo el maíz, para yo después decir a qué precio me lo van a pagar. Y si el gobierno me regula al final, no, mejor yo no siembro maíz. Obvio. Entonces tú tienes que generar una confianza que con la liberalización y otros elementos genere una reactivación económica. Sin eso... Sí, pero ¿cómo generas tu confianza? Ahí está lo que tú decías que a mí me pareció bien acertado. Eso que si tú no reconoces tan sencillo como si tú no reconoces lo que tienes, no puedes actuar. Entonces, ¿quién va a invertir, nacional o extranjero, en un país en donde el gobierno ni siquiera acepta cosas que todo el mundo ve? Claro. Entonces, si el primer paso lo tiene que dar el paciente en decir, efectivamente estoy enfermo. Si él dice, yo estoy bien, ¿para qué voy para el médico? Ese médico no sabe, yo fumo y no me pasa nada. Bueno, no cumplo el tratamiento. Hasta que eso no pase, no hay nada que hacer. Ahora, independientemente de todo eso, el país está, aunque tú digas que también tienes razón, porque ocurre en otros lugares, el tema de la resignación, pero mientras todo eso ocurre, hay una olla en ebullición que va... Y este tipo de cosas, como te digo, uno no sabe cómo van a evolucionar. Las reacciones sociales son muy difíciles de predecir. Siempre después del hecho la gente sabia dice, bueno, el muro de Berlín se veía que se iba a caer, pero el día antes nadie dijo nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno no sabe cómo van a reventar. Lo que uno ve es que efectivamente hay elementos que preocupan. Eso se traduce en un mayor riesgo país, eso se traduce en esto del éxodo de personas, de empresas, y esto es una situación que se va a ir agravando. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia un periodo especial, una cosa de una haitización de la economía, o estamos a punto de una salida de unos acuerdos fundamentales para salir de esto, como salieron Bolivia, como salió Perú, como salió la Chile de Allende? O sea, ¿qué más nos vale que sea la segunda opción? Entonces, bueno, pero eso hay que construirla. Ahora, claro, una cosa que nosotros, Manuel Felipe y yo hemos comentado tantas veces, preocupados por cómo vemos la evolución de todo esto, es un problema que pudo haber sido un momento determinado económico o político, sin embargo ya saltó esa verja y ahora es un problema social de dimensiones. Es un problema social, político, muy peligroso, económico,
de toda naturaleza que requiere de una densidad de estadistas por parte del gobierno y por parte de la oposición para entender primero y decir, mira, lo que está en juego en conjunto es más grande que lo que está en juego para cada una de las partes, y uno ve experiencias de ese tipo después de procesos, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa o incluso Punto Fijo, que dice, llega un momento en donde la situación reclama que las partes abandonen intereses mezquinos, individuales, de corto plazo, en favor de una situación, todo porque el barco entero se hunde, o sea, con nosotros adentro. Lo que tú has llamado el acuerdo nacional. Claro. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.